Hace unas semanas el doctor me miró con esa mezcla de compasión y resignación que tanto tememos y con voz suave me dijo: es cáncer de páncreas en fase avanzada. Lamento decirte que las probabilidades de superar el próximo verano son muy bajas. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Cáncer de páncreas. Esa silenciosa y traicionera enfermedad que en España representa solo alrededor del 3% de los tumores diagnosticados cada año, pero genera cerca del 5% de todas las muertes por cáncer. La diferencia entre incidencia y mortalidad es un recordatorio brutal de lo agresivo y discreto que resulta este tipo de tumor. Se detecta tarde casi siempre cuando el daño ya está muy extendido. En nuestro país, la tasa de supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico ronda apenas el 8%, mientras que en Estados Unidos, gracias a algunos avances en cirugía y quimioterapia, puede llegar al 10% o 12%. Pero esas décimas de porcentaje cuando hablamos de vidas humanas siempre dejan un regusto amargo. Cada persona cuenta. Por eso mi primer deseo al recibir la noticia fue entender con claridad en qué consistía esta enfermedad, cuáles eran mis opciones y, sobre todo, cómo podía encontrar un mínimo de paz en el camino que me quedaba por recorrer. ¿Por qué se detecta tan tarde el cáncer de páncreas? El páncreas está oculto profundamente en el abdomen entre el estómago y la columna vertebral. Cuando un tumor empieza a desarrollarse allí, raramente da síntomas hasta que alcanza un tamaño considerable o invade estructuras vecinas. En España, los pacientes suelen acudir al médico por dolores sordo en la parte alta del abdomen, pérdida de peso inexplicable, ictericia, color amarillento de piel y ojos, o incluso por episodios de pancreatitis recurrente. Pero en muchas ocasiones esos signos se atribuyen a gastritis, estrés o una simple digestión pesada y pasan desapercibidos hasta que el diagnóstico es inevitable. Creo que uno de los grandes errores al comunicar esta realidad es utilizar un tono demasiado trágico o alarmista sin ofrecer información práctica sobre qué puede hacer el paciente y su entorno en esos primeros días tras la noticia. Yo viví momentos de pánico cuando, tras escuchar en fase avanzada, imaginé al instante el peor de los desenlaces. Sin embargo, lo que más me ayudó fue que desde mi primer consulta el equipo médico me explicó con cariño y claridad los pasos a seguir. Análisis de marcadores tumorales, pruebas de imagen, TAC, resonancia magnética para evaluar la extensión local y posible afectación de ganglios o metástasis, y discusión en comité multidisciplinar para valorar si era factible una resección quirúrgica o, si dadas las circunstancias, lo más adecuado era un tratamiento paliativo con quimioterapia. Cuidar el lenguaje. El poder de la empatía. En España contamos con excelentes profesionales sanitarios, pero no siempre reciben formación específica en comunicación médico-paciente. He visto a buenas doctoras y doctores dar el diagnóstico de un modo seco sin ofrecer apenas espacio para las preguntas. Ese silencio que se genera después de la mala noticia puede resultar aterrador. El paciente no sabe si debe volver a llamar al día siguiente, qué síntomas quedan pendientes de consultar o incluso cómo hablar de aquello con su familia. Por eso, una de las lecciones que más valoro es haber recibido una hoja informativa escrita en un lenguaje claro y con un tono humano que incluía definición básica, explicación sencilla de qué es el páncreas y cómo funciona. Opciones de tratamiento listado. De las posibilidades: cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos con sus objetivos: curativo, control de síntomas, mejora de calidad de vida, redes de apoyo, teléfonos de asociaciones de pacientes, grupos de apoyo psicológico y, muy importante, la dirección de la unidad de cuidados paliativos de mi hospital. Preguntas frecuentes desde: ¿puede un familiar informar por mí si no estoy en condiciones de hablar? Hasta: ¿cómo explico esto a mis hijos? Aportando guías prácticas. Esa simple hoja se convirtió en mi faro en la tormenta. Cada vez que el miedo me atenazaba la releía y recordaba que, aunque no controlaba la enfermedad, sí podía gestionar la información y el apoyo que recibía.
Un caso cercano, la historia de José en Barcelona. Quiero compartir ahora un ejemplo que me ayudó a relativizar mi situación. José, un vecino de mi barrio en Barcelona diagnosticado también de cáncer de páncreas, hace 2 años se convirtió en un referente para mí. Con 68 años, jubilado de la construcción, era un hombre fuerte que jamás había entrado en un hospital de forma prolongada. Cuando le comunicaron el diagnóstico, las primeras semanas las pasó en casa, sin entender bien qué suponía fase 3 con afectación ganglionar. Pero a diferencia de muchos, él decidió activarse. Buscó información en la Asociación Española de Cáncer de Páncreas, AECEP. Participó en un ensayo clínico de quimioterapia combinada en el Hospital Vall de Hebrón, y gracias a eso logró estabilizar el tumor durante más de 1 año. Además, siguió sesiones de fisioterapia para mantener la masa muscular, algo fundamental para tolerar mejor los tratamientos, y asistió a un grupo de meditación para pacientes oncológicos que le ayudó a reducir la ansiedad. Hoy, José vive con calidad de vida, y aunque sabe que el pronóstico es reservado, disfruta cada día, pasea con su mujer por el Parque Güell, ve el Barça cada fin de semana en compañía de sus nietos y sigue aportando consejos a quien lo necesite. Este ejemplo ilustra un concepto que me parece clave. No todos los cánceres de páncreas son idénticos, ni los tratamientos ni las respuestas tampoco. Es esencial pedir siempre una segunda opinión. Si uno tiene dudas, informarse bien sobre ensayos clínicos. Y muy importante, escuchar a quienes ya han recorrido ese camino. Errores frecuentes al enfrentar el diagnóstico. He observado tanto en mi experiencia como en la de José que se cometen algunos fallos comunes. Buscar información sin filtro en Internet. Google puede generar más pánico que esperanza. En lugar de acudir directamente a fuentes fiables, AECEP webs de hospitales públicos, uno se topa con noticias sensacionalistas que solo acentúan la angustia. Aislarse emocionalmente. El miedo lleva a muchos pacientes a inventar excusas para posponer reuniones familiares o reuniones con amigos. El aislamiento aumenta la sensación de soledad y puede perjudicar la respuesta al tratamiento. Descuidar la nutrición y el ejercicio al sentirse débiles, algunos optan por dejar de comer en condiciones o por no realizar actividad física. Sin embargo, mantener una dieta equilibrada y ejercicios suaves, paseos diarios, estiramientos, mejora la tolerancia a la quimioterapia y reduce la fatiga. Claves para un abordaje integral. Basándome en mi experiencia y en el consenso de profesionales españoles, resumo 4 lecciones fundamentales. Comunicación abierta y empática. Insistir en la importancia de que el equipo médico reserve un tiempo para escuchar al paciente y resolver sus dudas sin prisas. Apoyo multidisciplinar desde el inicio, además del oncólogo. Incluir a un dietista, un fisioterapeuta y un psicólogo en el plan de cuidados. Participación en ensayos y asociaciones. Informarse de los protocolos de investigación y de los grupos de pacientes que comparten experiencias y recursos. Planificación de cuidados paliativos precoces. Lejos de ser un abandono, los cuidados paliativos tempranos pueden mejorar la calidad de vida, aliviando síntomas como el dolor o las náuseas. Hoy, a pesar del pronóstico, me siento acompañado y escuchado. Sé que mi tiempo será más breve que el de otras enfermedades, pero prefiero vivir cada día con la certeza de que estoy haciendo todo lo posible, tomando decisiones informadas, pidiendo ayuda cuando la necesito y compartiendo este camino con quienes también lo recorren. En la próxima parte, exploraremos cómo reconocer las señales de abuso intrafamiliar en la infancia y los protocolos de protección en España, un tema muy distinto pero igualmente crucial, para construir sociedades más seguras y compasivas. Cuando era apenas una niña, mi refugio más seguro debió haber sido mi propia casa. Sin embargo, en aquel viejo caserón de la Sierra de Huelva, las paredes parecían susurrar advertencias que yo no sabía escuchar. Con apenas 10 años aprendí a callar mis temores y a huir de los rincones donde mi abuelo se acercaba demasiado. Aquella presencia tan familiar y a la vez tan aterradora empezó a convertir las noches en una pesadilla constante.
Fue entonces cuando mi madre, agotada por su propio trabajo de jornalera y con la mirada siempre baja por el peso de la vergüenza, apenas advirtió mis cambios de humor de repentina timidez, a arrebatos de llanto, de dolorosos silencios, a inquietantes pesadillas. Las señales de alarma a aprender a leer lo que el niño no dice. En España hemos avanzado mucho en visibilizar la violencia de género y la protección de las víctimas adultas, pero a veces olvidamos que el maltrato infantil, y en especial el abuso intrafamiliar, ocurre detrás de puertas cerradas. Los síntomas conductuales suelen ser los primeros indicadores. Aislamiento social. El niño deja de jugar con sus amigos, rehúye al resto de la familia y prefiere permanecer en silencio. Regresiones en el desarrollo, vuelven a hacerse pipí en la cama, vuelven a chuparse el dedo o reclaman atención excesiva. Somatizaciones, dolores de barriga, de cabeza o vómitos frecuentes sin causa médica aparente. Cambios bruscos de humor, irritabilidad extrema, llanto incontrolable o sudoraciones y temblores ante estímulos mínimos, como el abrazo de un adulto desconocido. Conocimientos sexuales inapropiados. El niño habla o reproduce actos que no corresponden a su edad. En mi caso, yo comencé a sentir algo extraño cada vez que mi abuelo abría la puerta de mi habitación. Mi cuerpo se tensaba, el corazón golpeaba mi pecho y un escalofrío recorría mi espalda. Pero ¿a quién le cuento esto con 8 años? A mis amigas del cole, que pensaban que mis lágrimas eran bronca con mis padres. A mi madre, que ya tenía bastante con llegar a fin de mes, y con la enfermedad de mi abuela. Nadie detectó la gravedad de mis pesadillas, hasta que saltaron todas las alarmas un día al recoger mis libros de la mochila. La maestra me vio temblando y me preguntó si alguien me había pegado. Aquella simple pregunta fue la chispa que encendió todo. El protocolo Biogen y la protección infantil. Diferencias cruciales. En España, el protocolo Biogen es bien conocido para casos de violencia de género, pero no cubre sistemáticamente los abusos dentro de la familia cuando la víctima es menor. Aquí juegan un papel fundamental 2 rutas de actuación. Sistema de protección a la infancia y la adolescencia, gestionado desde los servicios sociales de las comunidades autónomas. Cualquier sospecha debe derivarse al Centro de Servicios Sociales de Zona, que realiza una valoración inicial y activa recursos de protección desde seguimiento hasta acogimiento familiar. Cuerpos de seguridad, Guardia Civil. Policía Nacional y policías locales reciben denuncias y colaboran con los juzgados de menores y con Fiscalía de Menores para incoar medidas cautelares contra el agresor. La coordinación entre ambos ámbitos suele ser desigual. En mi pueblo tardaron semanas en citarme para una entrevista psicológica, mientras que la Guardia Civil investigaba por separado. A menudo, el error está en no activar ambos canales de forma simultánea. Los educadores y sanitarios pueden alertar a servicios sociales, pero sin la investigación policial no se consigue la contención inmediata del agresor. Por el contrario, una denuncia policial sin seguimiento social deja al niño sin apoyo terapéutico. Rural versus urbano, el peso del aislamiento. En el corazón de la España vaciada, el miedo a la difamación y la complicidad silenciosa de vecinos puede ser tan letal como el agresor. Aquí es habitual escuchar: en nuestro pueblo todos sabemos todo, mejor no armar jaleo. Esa mentalidad que antepone la reputación de la familia o el qué dirán al bienestar del menor retrasa la intervención. En cambio, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, existen centros de menores y equipos de atención temprana integrados en la sanidad pública que permiten una detección más ágil y recursos especializados, psicólogos, trabajadores sociales y pediatras trabajando de forma conjunta. Sin embargo, el anonimato de la ciudad no siempre es solución. Muchos niños recurren a Internet y por temor a ser rastreados no confiesan su situación real. El reto, tanto en el campo como en la urbe, es garantizar que el menor perciba el entorno escolar y sanitario como un espacio de confianza y no de juicio. Errores frecuentes en la detección y gestión.
Durante mi proceso de recuperación, pude comprobar que ciertas fallas se repiten en todo el territorio. Minimizar las muestras de afecto distorsionadas. Un abuelo que abraza con demasiada insistencia o un tío que regala regalos íntimos puede no parecer una amenaza para un adulto inexperto. Falta de formación en profesorado y sanitario. No siempre se imparte formación continua obligatoria sobre abuso infantil. Muchos docentes no saben interpretar un cambio de conducta más allá de un niño problemático. Inexistencia de protocolo unificado. Cada comunidad autónoma tiene sus propias guías, pero la ausencia de un documento nacional dificulta el intercambio de buenas prácticas. Retraso en la intervención psicológica. Centrar la atención en medidas legales sin ofrecer al niño un espacio terapéutico desde el primer momento puede agravar el trauma. Recuerdo que tras mi primera sesión con la psicóloga de mi colegio en Jaén, mi madre se quejó de que aquello era un lujo innecesario. Creía que pasaría solo. Pero cada día de retraso en terapia reforzaba mis miedos, consolidaba mis pesadillas y me aislaba más. Buenas prácticas y lecciones aprendidas. Para evitar esas trampas comparto algunas recomendaciones basadas en mi experiencia y en los protocolos más efectivos. Formación obligatoria y periódica. Profesores pediatras y trabajadores sociales deben recibir talleres cada año sobre señales de abuso, protocolos de derivación y atención inmediata. Líneas de atención telefónica. 24/7. Servicios como ANAR 920-2020 o Teléfono de la Esperanza, que atienden a menores y familias con urgencias emocionales. Deben publicitarse en colegios, centros de salud y farmacias rurales. Creación de escudos escolares, equipos interdisciplinarios en cada centro escolar compuestos por tutor, orientador, enfermera y psicólogo. Cualquier sospecha se canaliza inmediatamente y se convoca una reunión urgente con la familia y los servicios sociales. Protocolos nacionales claros unificar en el Ministerio de Sanidad y en el de Igualdad. Una guía estatal que obligue a la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fiscalía de Menores y los servicios sociales. Impulso a las campañas de sensibilización en medios, mostrar casos reales para derribar mitos. El abuso siempre viene de desconocidos, o si la familia no lo ve, no existe, y fomentar la corresponsabilidad de todos. En mi caso, cuando por fin se activó el escudo escolar, sentí por primera vez que alguien me creía. Entré al despacho de la directora temblando, pero salí sostenida por el abrazo de la psicóloga y la promesa de que ya no estaría sola. Aquel momento marcó el inicio de mi recuperación. Entendí que el abuso no definía mi valor ni mi futuro. Compartir la historia para prevenir. Si algo me ha enseñado esta experiencia, es que la información salva vidas. Hoy colaboro con asociaciones locales para dar charlas en barrios y pueblos, contándoles a padres y vecinos cómo identificar una llamada de auxilio silenciosa. Porque un solo adulto formado y consciente puede cambiar el destino de un niño asustado. En la próxima parte, exploraremos cómo la educación y la formación pueden convertirse en un puente hacia la resiliencia. Hablaremos de programas de reinserción educativa para adultos, becas de formación continua y testimonios inspiradores de quienes, a pesar de todo, recuperaron el derecho a soñar. Cuando cumplí 42 años, sentí que aquello de volver al cole era una broma de mal gusto. Sin embargo, cada mañana al despertar me asaltaba la misma pregunta. ¿Y si recupero el tiempo perdido aprendiendo de nuevo? Había pasado gran parte de mi vida adulta cuidando de mi madre enferma, trabajando jornadas dobles y huyendo de toda responsabilidad académica. Pero en el fondo, sabía que la educación sería mi tabla de salvación, la vía para reconstruir mi autoestima y abrir puertas que ni siquiera imaginaba. Programas de educación de personas adultas. Un primer escalón. En Andalucía, las escuelas de educación de personas adultas, EPA, ofrecen cursos gratuitos de alfabetización graduado en ESO y preparatorios de bachillerato. Me matriculé en el centro de mi barrio, aulas con sillas algo viejas, pero llenas de esperanza. Cada clase encerraba más que lecciones de matemáticas o literatura. Era un espacio
para reencontrarme con la niña curiosa que había dejado atrás. Recuerdo el primer día llegué temblando con libros prestados de la biblioteca municipal, sintiéndome la pieza rara que no encajaba. Tenía compañeras de mi edad y algunas de más de 60, todas con historias diferentes, desde ex trabajadoras de la vendimia hasta inmigrantes que aprendían español. El profesorado era voluntarioso, maestras con vocación que ajustaban contenido, daban vocabulario extra y explicaban con paciencia. Ejemplo viviente. La historia de Carmen. 50 años y bachillerato. Me inspiró especialmente el caso de Carmen, vecina de mi patio de vecinos. A sus 50 años, con 2 nietos a cargo, se atrevió a inscribirse en el curso de bachillerato a distancia. Su jornada arrancaba antes del alba, dejaba la olla al fuego para la comida de la familia. Luego corría a feurteunear en la huerta y de 5 a 8 de la tarde se encerraba en el aula a estudiar trigonometría. A mediados de curso sufrió un bache, su nieta pequeña se enfermó y casi abandona. Pero un profesor le ofreció tutorías personalizadas por WhatsApp, sí con la brecha digital bien patente, y logró presentarse al examen de junio con un temario hecho a prueba de urgencias familiares. Sacó matrícula de honor en Historia de España y culminó el bachillerato con una nota superior a la de muchos veinteañeros. Comparativa España EEU, ventajas y retos del sistema público. A diferencia de Estados Unidos, donde la educación de adultos puede implicar matrículas elevadas y costosas en España, la escuela pública se financia con fondos autonómicos y estatales. Esto facilita el acceso. No hay barreras económicas, pero no elimina otros obstáculos. Brecha digital. Muchos centros de EPA son presenciales y carecen de recursos tecnológicos. El salto a plataformas online resulta complejo. Rigidez horaria. Aunque existen modalidades nocturnas, compaginar estudios con trabajo y familia supone un malabarismo diario. Estigma social. En los pueblos pequeños se corre el rumor de que la señora que vuelve a clase no tiene nada que hacer. Sin embargo, el modelo español ganó puntos conmigo por su coste cero y por la comprensión de docentes que tras su jornada laboral se quedaban dando clases gratis. Aulas Mentor, el aula virtual rural. Para quienes viven lejos de una EPA, como me sucedía a mí en el pueblo de 3.000 habitantes, el programa Aulas Mentor del Ministerio de Educación es una bendición. Se trata de una formación online con tutores asignados y materiales por módulos. Flexibilidad. Estudias cuando puedas con acceso 24/7. Variedad de cursos desde informática hasta lenguas extranjeras. Red de orientación, chats y foros donde compartir dudas con otros alumnos de toda España. Mi primera experiencia digital fue un desastre, no sabía ni cargar un PDF ni enviar un correo. Pero los formadores ofrecían guías paso a paso y conferencias virtuales por Zoom. Poco a poco superé el miedo al ratón y entendí que esas plataformas son herramientas poderosas si se reciben con el acompañamiento adecuado. Errores habituales, brecha digital y barreras prácticas. Durante mi trayecto, comprobé que los adultos retornados cometen 2 fallos muy frecuentes. Subestimar la curva de aprendizaje tecnológica, creer que uno ya sabe lo básico y no dedicar tiempo a formarse en competencias digitales. Resultado: frustración y abandono prematuro. No planificar con realismo, pensar que se puede estudiar de noche sin fatiga o sin ayuda en las tareas domésticas. Muchas de nosotras acabamos agotadas renunciando a la familia o a la formación. Para corregirlo, aprendí a solicitar ayudas al ayuntamiento para transporte y guardería, a sincronizar horarios con amigas de clase y a instalar una mesa de estudio en casa, lejos de la tele y del trajín diario. Impostorismo y la sombra de la vergüenza. Recuerdo el vértigo de mi primera presentación oral frente al grupo. Sentía que todos sabían más que yo, que mis respuestas sonarían ridículas. A esa inseguridad psicológica la llaman síndrome del impostor, muy común en adultos que vuelven a la escuela. La clave que me enseñó la orientadora fue esta frase:
Aquí no hay preguntas tontas, solo aprendizajes pendientes. Con esa idea empecé a participar en clase con humildad. Lecciones para un itinerario exitoso. Basándome en mi experiencia y en la de compañeras como Carmen, propongo estas buenas prácticas. Itinerarios personalizados. Negociar con el centro un plan que combine presencial y online ajustado a tus ritmos familiares. Mentoring intergeneracional. Emparejar a cada alumno adulto con un joven mentor de la universidad o de ciclos formativos para compartir dudas y técnicas de estudio. Clubes de estudio comunitarios. Crear un grupo local que se reúna semanalmente en la biblioteca municipal, intercambiando apuntes y resolviendo ejercicios en equipo. Reconocimiento social. Difundir públicamente los logros de adultos en redes sociales municipales y medios de proximidad para romper estigmas y animar a otros. En mi pueblo, la creación de un club de estudios en la biblioteca resultó mágico. Cada sábado nos sentábamos 6 personas de 18 a 70 años compartiendo apuntes de lengua y fórmulas de física. Aquel espacio se convirtió en una verdadera red de sororidad y camaradería. La autoestima renace con cada aprobado. Con cada asignatura superada mi confianza crecía. No se trataba solo de aprobar un examen, era la pequeña victoria de demostrarme a mí misma que tras años de silencios y renuncias, podía volver a soñar con un futuro académico y profesional. El día que recibí mi certificado de eso, lloré de emoción. Fue el documento que me recordó que los límites los marcamos nosotros mismos, no las etiquetas de mujer mayor o sin estudios. Hacia una nueva etapa, el poder transformador de la formación. Gracias a aquella aventura educativa, descubrí mi vocación, el cuidado de los demás desde la enfermería. Comprendí que si aquel oficio de los primeros auxilios me emocionaba, era porque había sanado mis propias heridas volviendo al aula. Aprendí a estructurar el tiempo, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a celebrar cada logro por pequeño que fuera. En la próxima parte, nos adentraremos en mi carrera profesional, cómo pasé de ser alumna de educación de adultos a desarrollar proyectos pioneros de atención a mujeres y niños víctimas de la violencia de género. Veremos las claves del modelo multidisciplinar y las lecciones que he aprendido al combinar sabiduría popular con medicina moderna. Cuando por fin obtuve mi título de enfermera, sentí que había culminado un viaje que comenzó en aquel viejo aula de educación de personas adultas. Tenía 24 años, un empleo como auxiliar en la planta de maternidad del Hospital Clínico de Valencia y sobre todo la convicción de que mi propio pasado me daba una perspectiva única para cuidar a quienes sufrían violencia. No era solo la profesional que administraba medicación o tomaba constantes, era la mujer que había conocido el miedo y la vergüenza y que ahora comprendía que cada herida física o emocional exigía una atención sensible y completa. De enfermera de planta a impulsora de un centro especializado. Las primeras guardias en la sala de partos fueron una montaña rusa de emociones. Cada recién nacido traía consigo la esperanza, pero también veía reflejadas las cicatrices del dolor en las madres que llegaban con moretones o con dientes apretados para no gritar. En una ocasión, una joven ingresó con un embarazo de 32 semanas producto de una agresión. Su historial hablaba de maltrato doméstico crónico, pero hasta ese momento nadie le había ofrecido un espacio seguro para contar lo que le ocurría. Aquella noche, mientras la monitorizaba, escuché el silencio en sus labios y la rigidez de sus manos. Supe que debía ir más allá de la ficha clínica, tomarle la mano, invitarla a hablar y coordinar con trabajo social y psicología una intervención urgente. Con el tiempo mi interés creció y comencé a colaborar en jornadas formativas de la Dirección de Enfermería. Descubrí que por desgracia faltaba un modelo coordinado para atender a víctimas de violencia de género y abusos sexuales en el sistema público. Los hospitales ofrecían urgencias médicas, pero casi nunca un proceso de acompañamiento posterior. Fue entonces cuando conocí al equipo del Centro de Atención Integral a Víctimas CAIB en Madrid. Su funcionamiento me fascinó
Ofrecían asistencia médica, apoyo psicológico, asesoría legal y grupos de autoayuda en un mismo espacio. Era un oasis de contención, donde la víctima ya no se sentía un número de cama, sino una persona completa atendida por un equipo multidisciplinar. Combinar medicina científica y sabiduría popular. Al volver a Valencia, quise replicar ese enfoque. Recordé las recetas de mi abuela Antonia, infusiones de tila y tomillo para calmar la ansiedad, compresas de árnica para los moretones y las terapias naturales que aprendí con Miss Carmen en Sabana. Así, en mi proyecto piloto del servicio de ginecología del clínico, propuse incorporar una ventana de remedios complementarios, sesiones de aromaterapia para reducir el estrés, talleres de respiración con manzanilla y grupos de escucha donde las mujeres podían compartir su dolor y sus recursos personales. Al principio, algunos compañeros miraron con escepticismo aquellos preparados vegetales. No están en la guía farmacológica, decían. Pero cuando vieron que las pacientes referían menos ansiedad, mejoraban el sueño y participaban con más confianza en las terapias psicológicas, comprendieron que la sanación es un proceso holístico. No se trata de sustituir la quimioterapia por té de hierbas, sino de ofrecer herramientas que empoderen a la persona y aligeren la carga del dolor. Modelos de atención. ONG versus hospitales públicos. En mis viajes a congresos europeos, comparé distintos modelos de atención. En España, las ONG como Fundación Ana Bella o Cruz Roja disponen de refugios, asesoría y formación laboral para mujeres maltratadas, pero operan con fondos limitados y con criterios de admisión estrictos, número de plazas, fase del proceso legal, etc. Los hospitales públicos, en cambio, tienen recursos médicos amplios pero fragmentados, urgencias, ginecología, psiquiatría, trabajo social. Cada servicio con su lista de espera y su burocracia. Mi propuesta fue tender puentes convenios con ONG locales para agilizar el traslado de pacientes a casas de acogida cuando lo requirieran. Protocolos internos que obligaran al personal de urgencias a derivar a toda mujer con sospecha de violencia a un equipo mixto de ginecología, psicología y asistencia social antes de darle el alta. Días de puertas abiertas para que las organizaciones civiles conocieran los espacios del hospital y ofrecieran allí sus talleres de empoderamiento, asesoría jurídica y formación profesional. Con esas medidas logramos que en un año el porcentaje de mujeres atendidas de forma integral pasara del 12% al 45% dentro del servicio de ginecología. Errores frecuentes en la atención sanitaria. La práctica me enseñó que ciertos fallos se repiten en muchos centros. Enfoque únicamente curativo a tendar la fractura de la costilla o el corte de un latigazo y dar el alta sin preguntar por el contexto. Falta de formación continua. La mayoría de enfermeras y médicos recibe solo una charla puntual sobre violencia de género y luego no hay actualización. Ausencia de espacio seguro. Las consultas ginecológicas en pasillos o detrás de puertas entreabiertas no garantizan la confidencialidad necesaria para que la víctima se abra. Desvinculación legal: no facilitar el contacto directo con letrados especializados ni acompañar a la paciente a formular la denuncia si ella lo desea. Estos fallos, aunque parezcan menores, incrementan la sensación de vulnerabilidad y desprotección. Una mujer que ve que su agresor no es confrontado por ninguna autoridad puede retraer su denuncia y abandonar cualquier intento de buscar ayuda. Lecciones y claves de un modelo multidisciplinar. Después de varios años de ajustes, estructuré un protocolo de atención integral basado en 5 pilares. Detección activa, formación anual obligatoria para todo el personal sanitario en señales de abuso y abuso sexual infantil. Atención personalizada, entrevista privada en sala reservada al ingreso obstétrico o ginecológico, con una enfermera de referencia entrenada en comunicación empática. Equipo de respuesta rápida. Contacto directo con psicóloga y trabajadora social que acuden al hospital en un plazo máximo de 24 horas tras la detección. Asesoría legal inmediata.
Un bufete colaborador ofrece la primera consulta gratuita el mismo día de la entrevista si la paciente lo solicita. Seguimiento comunitario. Derivación a grupos de apoyo locales. Talleres de habilidades laborales y sesiones de autocuidado. Talleres de yoga, mindfulness o arteterapia. Cada uno de estos pasos está documentado en una guía interna que todos los turnos conocen y deben firmar al ser notificados de un nuevo caso. Además, organizamos mesas redondas trimestrales con responsables de Fundación Ana Bella Cruz Roja y Servicios Sociales para evaluar tiempos de respuesta y compartir aprendizajes. Un ejemplo cercano, el caso de Laura. Permíteme presentarte a Laura, una paciente real de 38 años que tras 9 años sufriendo maltrato psicológico y físico, llegó a urgencias con ansiedad aguda y palpitaciones. Cuando solicité a la psicóloga que la viera en la misma sala, ella rompió a llorar y confesó que había dejado de llorar hacía tanto tiempo que ni recordaba cómo hacerlo. Con el apoyo de la trabajadora social, redactó la denuncia y mientras gestionábamos un ingreso temporal en un piso de acogida de Cruz Roja, comenzó sus primeras sesiones de terapia. 2 años después, Laura trabaja como auxiliar administrativa, ha recuperado la relación con sus hijas y participa como voluntaria en talleres de empoderamiento que organizamos en el hospital. Su testimonio me confirma cada día que el abordaje multidisciplinar no es un lujo, sino una necesidad vital para que la sanación sea completa. Formación continua con perspectiva de género. Para mantener vivo este modelo, fundamos en 2018 la Escuela Hospitalaria de Atención con Perspectiva de Género, un programa certificado que imparte cursos a profesionales de salud, abogados y policías. Incluye talleres sobre microagresiones y lenguaje no sexista, simulacros de entrevista a víctimas con actrices profesionales, sesiones de autocuidado para el personal, pues el contacto constante con el dolor ajeno puede generar agotamiento emocional. Gracias a estas iniciativas hemos visto que la detección de violencia en pacientes femeninas ha aumentado un 30% y que el número de denuncias presentadas con acompañamiento médico ha crecido un 50% en el último trienio. Mirando hacia adelante. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital y veo a mujeres y niños entrando con miedo en la consulta, sé que detrás de cada puerta hay una red esperando para sostenerlos. La atención a las víctimas de violencia no puede fragmentarse, exige empatía de quien toma el pulso, la ciencia de quien prescribe y el calor humano de quien acompaña. En la próxima y última parte, compartiremos cómo este recorrido de vida me ha llevado a fundar un proyecto de mentoría para jóvenes enfermeras y profesionales sanitarios, con el fin de perpetuar este legado de cuidado integral y compasión en las generaciones futuras.